¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Pues seguimos platicando con ustedes, seguimos analizando, digámoslo así, un día después de lo que todos vimos, de lo que todo o la mayoría de la gente con la que hemos platicado se ha indignado. Este ataque por parte de Estados Unidos a Caracas, a Venezuela, el secuestro de Nicolás Maduro y lo que ha venido sucediendo en las últimas horas, las declaraciones de Donald Trump en una conferencia de prensa, que aunque Peter Hesed y Marco Rubio insistían que era el tema del narcotráfico, insistían que era el tema de la democracia. Trump, que no tiene filtro alguno, abiertamente dijo es el petróleo. Cuando se le preguntó sobre China y Rusia, dijo, pues les vendemos petróleo, no hay ningún inconveniente. Mientras que del otro lado, Delcy Rodríguez finalmente asume como presidenta interina tras mandato del Poder Judicial venezolano. La cúpula del poder chavista continúa presente en el caso de Sobrino, en el caso de Diosdado Cabello y otros personajes y las reacciones en el mundo no se han hecho esperar, particularmente en manifestaciones en México, en España, en Estados Unidos, en contra del ataque por parte de los Estados Unidos y las reacciones de mandatarios y mandatarias que han sido muy cuestionadas, la gran mayoría de ellas, porque se apela al derecho internacional, se apela a las viejas figuras de las historias particulares e internacionales, cuando parecería que esto ya es una especie de grito en el desierto. Pero vamos a seguir profundizando precisamente con lo que está pasando ahora, lo que ha pasado con mi querido Juan Carlos Monedero, a quien le agradezco por supuesto que esté con nosotros. Juan Carlos, un placer recibirte. ¿Cómo estás? Igualmente un placer poder discutir en estos días aciagos que yo creo que marcan un nuevo rumbo para el planeta francamente preocupante. Oye, comenzaría por ahí. Eh, Llegó el momento, Juan Carlos, de pensar en reaccionar de otra manera. Porque cuando uno ve a Trump y de repente escucha a personajes importantes, sin duda, la doctora Claudia Sheinbaum, Lula da Silva, el propio Petro, incluso por ahí habló Pedro Sánchez, hablar del derecho internacional, la propia China, pues como que parece muy poco ante lo que hace Donald Trump Mm. y lo que ha hecho Donald Trump ahora en Venezuela. Donald Trump es un negociante. Él en la entrevista del otro día lo decía, yo negocio muy bien. Es un tipo que se ha dedicado toda su vida a engañar. Es un engañador. Ha engañado a Hacienda, ha engañado a compradores, ha engañado a vendedores. Es un tramposo, ¿no? Que en un mundo tramposo, deteriorado, en un mundo en recomposición, donde lo que habíamos dado por válido desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, incluso lo que habíamos dado por válido después de la caída de la Unión Soviética en el año 1991, pues se está quebrando. Y entonces ese mundo basado en reglas, que era el gran discurso, ¿no?, del mundo occidental, que valía para Europa, valía para Estados Unidos, valía para Japón, valía también para América Latina, aunque luego se incumpliera, pero como marco general era unas reglas y todo el mundo debe cumplirlas. En el momento en que Estados Unidos, cumpliendo las reglas, pierde, pues decide no jugar. Y quizá con Donald Trump tenemos que agradecer su claridad. Si uno mira, y te recomiendo que hagáis, si no lo habéis hecho ya, un especial analizando la estrategia de seguridad nacional de Donald Trump. Ese documento es un documento breve de 26 páginas donde plantea cuál tiene que ser la política exterior norteamericana. Y ahí viene todo lo que está haciendo este señor, apoyando a los amigos, siendo de extrema derecha, soltando a un narco condenado como el expresidente de Honduras porque es amigo, apoyando a la extrema derecha europea, asediando países o ahora secuestrando a Maduro. Todo eso viene en su documento de estrategia de seguridad nacional, donde él plantea, hemos perdido la pelea comercial, militar y tecnológica con China, y si queremos mantener nuestro statu quo, si queremos mantener el American Way of Life, si queremos mantener el modo de vida norteamericano, no nos queda otra que robar. Y esto puede parecer un exabrupto, pero lo plantea de manera más elegante un sociólogo, un geógrafo muy relevante que se llama David Harvey, donde dice que estamos en un momento del capitalismo del saqueo, ¿no? Entonces, si dice en ese documento, si tú me ganas comerciando, te echo. Te voy a tratar como hostil militarmente. Es decir, que Estados Unidos está diciendo que si alguien le vence
con las reglas de la oferta y la demanda, lo va a considerar militarmente hostil. Entonces, es que no hay nada más. Entonces, tuvimos un adelanto, pero como son árabes, nos da lo mismo. Han destruido un país, han dejado devastado, ¿no? Gaza para hacer ahí un resort, han matado ¿qué? A 700, 800.000 personas, como dijo Francesca Albanese, la relatora de Naciones Unidas para los territorios palestinos, y no hemos dicho nada, Jesús. Es que yo creo que vamos a pagar un precio muy alto, porque si tú permites que arrasen un país, pues ahora viene la segunda, y se van aproximando a ese mundo donde tú pensabas que no te tocaba. Porque bueno, son árabes, son negros. En Yemen están matando a centenares de miles. Son negros, no pasa nada. Ah, cuidado, pero es que ya son blancos, cristianos, que hablan tus idiomas y por tanto yo estoy convencido que va a llegar a más países, Jesús. Va a llegar a países inimaginables y va a llegar a Europa sin duda alguna. Y al final, ¿sabes a dónde va a llegar? A las calles de Estados Unidos. Es decir, que esto al final terminas aplicándolo a tu propio país, que es lo que pasó con Hitler. Lo que Alemania hizo en Namibia, a los negros por negros, luego se lo hizo a alemanes por judíos, por comunistas, por disidentes, por incluso a los en la noche de los cuchillos largos, a los suyos propios que no le gustaba cómo se comportaban. Y por eso creo que es tan relevante lo que ha pasado y por eso, como tú bien dices, es tan insuficiente esto de voy a ponerte un tuit. Como sigas comportándote así, voy a poner un tuit. Hay un periódico satírico en España, el Mundo Today, que hace titulares. Lo que pasa es que los titulares, como son tan terribles en la realidad, a veces ya no sabes si son del Mundo Today o son de la realidad. Y entonces uno de los titulares era Naciones Unidas advierte seriamente a Israel que se le están acabando los eufemismos para explicar lo que está haciendo en Gaza, ¿no? Entonces era como, claro, resulta que este señor secuestra a un presidente constitucional y ¿qué va a hacer el mundo? ¿Va a dejar como si no pasara nada? Es decir, el mensaje que se lanza es que ya vale absolutamente todo. Es decir, tú puedes entrar en un país y secuestrar al presidente porque no coincide con tus intereses o con lo que tú crees que son tus intereses. Porque hemos visto que en Estados Unidos tiene una creciente desafección Donald Trump. Hemos visto artículos y editoriales en el New York Times durísimos estos días, durísimos. Porque es que está poniendo en riesgo, se lo preguntaba uno de los periodistas a Donald Trump en la rueda de prensa de ayer, ¿está usted poniendo en riesgo la vida de los norteamericanos? Porque si nosotros podemos entrar en cualquier país y tumbar su democracia, pues cualquier norteamericano va a convertirse en un objetivo de los damnificados por ese comportamiento. Y se lo preguntaba un periodista. Decía, no, no, está todo controlado. ¿Está todo controlado o no? Y esto, fíjate, este contenido, ya digo, negociador, es lo que explica, bueno, por qué de una manera sorpresiva en la rueda de prensa, pues dice María Corina Machado no va, Roma no paga traidores, ¿no? Tú no vas porque no tienes el respeto y por tanto, si tú te pusiera como presidenta, me va a pasar como en Irak. Yo entro, asesino a Saddam Hussein, mato a los generales, mato a 600.000 personas, pero luego no puedo sacar el petróleo y me tengo que terminar yendo del país porque es que todos los días nos matan a la gente que está allí trabajando, porque no controlas el país, aunque tú lo puedes invadir, puedes romper cosas, pero no lo puedes controlar, ¿no? Y por eso ha tenido que negociar. Y por eso también estas cosas que nos tienen un poco perplejos, ¿no? De qué ha ocurrido realmente, cómo han sido los términos de esa negociación, quién estaba al tanto de esa negociación, y eso está un poco en el aire. Lo cual no quita, volviendo otra vez a tu pregunta, que bueno, pues que este señor se puede permitir el lujo de amenazar y decirle, como le dijo a Nicolás Maduro en su conversación, o me das el petróleo, el oro, las tierras raras, eh, o no. o no voy a dejar que sigas en el poder y te voy a bombardear tu país y te voy a masacrar a tu pueblo. ¿Qué haces? Yo estoy convencido y si la comunidad internacional fuera de otra manera, este bravucón, este matón que tiene un ejército de sinvergüenzas no podría operar. Es que estamos en el Far West. Entonces hay una banda de gente que va por los poblados.
devastando, robando, violando, asesinando, amenazando, y lo único que puede hacer el mundo es reunirse para acabar con ese matón, porque es que si no, país a país los va doblegando. Y como siempre en nuestros países hay gentuza, hay sinvergüenzas, pues él va ganándolos, ¿no? Y al final, ya digo, yo ayer para mí era un día terrible, ¿no? Porque yo lo que veía en el mundo es que en México, en España, en Colombia, la derecha no solamente celebraba que hubieran secuestrado a Maduro, sino que estaban diciendo, ojalá secuestren a Petro, ojalá secuestren a Claudia Sheinbaum, ojalá secuestren a Pedro Sánchez, ojalá secuestren a Lula. Es decir, que la derecha está expresando su verdadero rostro. Y por eso no puede ser que haya imbéciles celebrando esto. Y al final, Gabriel Boric, que ha sido un inconsecuente durante todo su gobierno, que es el que le ha brindado, qué vergüenza, ¿no? Después del estallido social, después de una constituyente, después de todo lo que ha sufrido, ha pasado y ha vivido ese pueblo, un gobierno atemorizado y un gobierno que no se ha atrevido a defender la idea de la izquierda, aunque critiques, ¿no? Claro que tienes derecho a criticar cualquier cosa, pero no puede ser el que le compres todos los marcos de interpretación a la derecha y al final eras el que más disparaba contra Venezuela. ¿Y ahora te extraña que hayan secuestrado? ¿Te extrañas, Boric, de que hayan secuestrado si lo has ido alimentando durante todo este tiempo con tu comportamiento? ¿No? Bueno, pues él ahora, como siempre, le ocurre a los tontos, en última instancia se dan cuenta de lo que implica ese tipo de comportamientos. ¿Tú qué creías? ¿Que solamente estabas opinando? Eres tonto. No estabas solamente opinando. Estabas alimentando que ese señor se permita el lujo de entrar en un país y secuestrar al presidente de ese país. Y como tú no has planteado problemas, no te lo hacen. Pero si hubiera ganado Janet Jara, si hubiera ganado la líder comunista, pues seguramente Chile también estaría dentro de los países donde Estados Unidos estaría diciendo, cuidado que entramos porque están alimentando el narcotráfico. Y eso nos lo dice el tipo que acaba de soltar a Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, condenado a 45 años por tráfico de 400 toneladas de cocaína en Estados Unidos, ¿no? O sea, es todo, ya digo. Y por eso mi planteamiento está siendo, bueno, o el mundo reacciona. Estamos como en el año 38 con Chamberlain y los líderes europeos reuniéndose en Múnich con Hitler, apaciguándole, permitiéndole hacer todo tipo de cuestiones. Hasta que ya en el año 39, un año después, cuando Hitler dice textualmente, dice, estos son idiotas. Estos van a tragar con todo. Y cuando no traguen con todo, ya estamos fuertes como para vencerlos. Son reflexiones textuales de Hitler entre el 38 y el 39, diciendo, nos ceden todo, son unos cobardes, y si al final, cuando entremos en Polonia, se enfadan, estamos ya muy fuertes. Y Trump está haciendo lo mismo. Entonces, o México, Colombia, Brasil y las democracias del mundo, pues reaccionan. O yo creo que hemos convertido el planeta en una suerte de película de Mad Max, donde el que tenga más capacidad de hacer daño, pues se va a imponer. Oye, en ese marco había voces que decían, es la sobrevivencia de Estados Unidos, casi no tiene petróleo. Marco Rubio sale a decir, sí tenemos, pero lo que no queremos es que ese petróleo sea de China o que otras potencias lo tengan, lo que es de Venezuela. ¿Por qué lado nos vamos en el caso de los Estados Unidos? Que de repente parece que una cosa dice uno y el otro dice otra, pero que al final van por el mismo camino, ¿no? Realmente ya en las prácticas lo que sea es lo mismo. Pero ¿realmente Estados Unidos tiene ese asunto o es un asunto ya de control totalmente frente a China? Sí, yo creo que ellos han hecho una lectura muy radical. Ten en cuenta que llevan bastante tiempo en decadencia. O sea, la decadencia estadounidense iba asentándose, ¿no? El Partido Demócrata es un partido también acogotado, es un partido acorralado en sí mismo, incapaz de permitir que un Bernie Sanders o una Alexia Ocasio-Cortez, ¿no? Dieran un giro, como el de Mandani en Nueva York. El Partido Demócrata siempre se ha asustado y al final ha ido manteniendo una lógica pues, corrupta, una lógica que ya no servía ni siquiera a los propios Estados Unidos.
Es decir, que el Partido Demócrata, cuando apoyó la globalización, cuando apoyó un modelo de crecimiento, bueno, pues eran el partido, perdón, el país hegemónico y, bueno, pues les salía, tenían a los sindicatos con ellos, se generaba empleo, pero es que eso lo fueron perdiendo. ¿Y cuál es el factor principal? El factor principal ha sido el auge de China. Fíjate que esto es muy similar a la anterior crisis brutal que tuvo el planeta en el año 73. El año 73 es la guerra del Yom Kippur, la guerra árabe-israelí. En venganza, los países productores de petróleo suben, multiplican por cuatro el precio del petróleo y por tanto de la gasolina, del gasoil y demás. Y eso genera una crisis donde el modelo social, el Estado keynesiano, el Estado que interviene en la economía, colapsa y sube la inflación y sube el desempleo. Y es cuando vienen los monetaristas, es cuando viene Milton Friedman y dicen, no, no, aquí lo importante es abrir las fronteras, hay que privatizar todos los bienes públicos, hay que hacer tratados de libre comercio, hay que desregular la economía, hay que permitir que las finanzas hagan lo que quieran para poder construir bancos muy sólidos, todo eso que al final después estalla una vez más con la crisis de Lehman Brothers, ¿no? Cuando la crisis del 73, uno de los elementos centrales de la crisis era que ya no estaba solamente Estados Unidos vendiendo, sino que también estaba la que entonces era la Comunidad Económica Europea y Japón. Y ya la gente había comprado todo su carrito, su lavadora, su frigo, su batidora. Entonces había un stock que no se vendía, ¿no? Y por tanto tenían un problema que, bueno, pues como siempre, el capitalismo lo solventa sacándose las pulgas, ¿no? Echando a millones de personas a la pobreza o depredando más la naturaleza o, como hicieron también, haciendo que los países del sur, a través de la deuda, transfirieran recursos del sur hacia el norte, ¿no? Ese mecanismo hoy está más o menos similar. Estados Unidos de repente se da cuenta de que lo oía el otro día a Marcelo Ebrard en una entrevista que de 57 rubros tecnológicos que les servían ellos para medir cómo se estaba desempeñando, ¿no? La investigación y el desarrollo tecnológico en Estados Unidos, de 57 rubros, 50 ya habían superado los chinos a los norteamericanos, ¿no? Y entonces, claro, dices, a ver, económicamente, o sea, comercialmente me han superado. Comercialmente, en lugares donde yo antes vendía, ya no vendo. Ahora venden los chinos. Tecnológicamente, o sea, sacamos ChatGPT y me vienen ellos con DeepSeek, que además es gratis. Elon Musk le ayudo con dinero público para sus carros eléctricos y a la semana me sacan los chinos un carro eléctrico mucho más barato, que tengo que ponerle aranceles brutales porque es que si no acaba con mi mercado. En términos militares, pues tiene una potencia que dices, cuidado, porque esta potencia es capaz de vencernos, ¿no? Y no podemos poner en marcha una guerra contra ellos porque no la podemos sostener, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la lectura? Ya digo, esto se venía barruntando, se venía discutiendo en los documentos de defensa norteamericanos y después lo han plasmado ahora a finales de diciembre en el documento este de Estrategia de Seguridad Nacional, donde ellos reconocen que como han perdido la batalla contra los chinos, tienen que hacerse con su terreno más inmediato. Y por eso se llama directamente la doctrina Monroe, ese documento de 1823, ¿no? de América para los norteamericanos, que es como el elemento de su prosperidad que vio Bolívar, ¿no? Y entendió Bolívar que era algo que iba a arrasar el continente, ¿no? Entonces, con un corolario Trump, y esto es importante que la gente que nos escucha lo atienda, porque la doctrina Monroe no dejaba de ser una suerte de soft power, es decir, de poder blando, ¿no? Era de un tipo de poder que construía hegemonía, era cultural, era de negociación, era diplomático, también tenía detrás la fuerza, qué duda cabe, ¿no? Si tenían que invadirte y robarte un tercio del territorio, te lo robaban, ¿no? Pero, bueno, intentaban comprar las cosas, intentaban, bueno, justificar. Ahora, el corolario Trump de este documento de hace nada, unas semanas, lo que plantea es que directamente esto es una negociación a la fuerza. Y lo reconoce así. Ya no hay nada de soft power. Por eso, fíjate, en América Latina cierran la USAID,
el USAID, ¿no? Que era la Oficina de Ayuda al Desarrollo y financiaba medios de comunicación, y dicen, no, no, es que ahora es la violencia, ahora es la fuerza. Vamos a comprar gente, vamos a pagar a nuestros aliados, vamos a meter plata para que ganen los líderes de la extrema derecha. Qué curioso, Jesús, que la extrema derecha que nos dan en todos nuestros países lecciones de patriotas constantemente, nos dicen que ellos son los verdaderos mexicanos, los verdaderos españoles, y después son los que están dispuestos a regalarle las bases norteamericanas, territorio nacional, regalárselo a los gringos, están dispuestos a comprarle todos los bienes, están dispuestos a entregarle la inteligencia artificial, están dispuestos a entregarle lo que sea, ¿no? Y por eso ha apoyado a Nasri Asfura en Honduras, porque claro, la candidata de Libre, la candidata de la izquierda, pues estaba defendiendo la soberanía del país, que es lo que hizo Nicolás Maduro, planteando, oye, si tú quieres el petróleo, las tierras raras, el oro, págalo y págalo a precios de mercado. Pero como estamos en el momento del capitalismo del saqueo, como te decía, como se ha terminado la doctrina Monroe y ahora es la doctrina Monroe con el corolario Trump es, te lo voy a robar. Y ya hemos visto a Trump diciendo, el petróleo sí, nos lo vamos a quedar. Y el barco, pues el barco también, también nos lo vamos a quedar. ¿Por qué no? ¿Cómo voy a conseguir yo 1.000 millones tan barato como robar un barco? Me robo el barco, toda su carga de petróleo y ya está, ¿no? Y luego, como es un tipo que es un negociador y por tanto tiene un principio de realidad muy fuerte, dice, a ver, Venezuela, ¿cómo salgo yo de este jaleo? ¿No? Primero necesito una pieza, o sea, necesito llevarme al jefe. Tengo que descabezar ese proceso y tengo que cargarme al jefe. Pero no puedo colocar a María Corina Machado. Tiene que seguir gobernando los chavistas porque si no, no hay paz en el país. Desemboca en una guerra y yo no voy a poder aguantar y mucho menos cumplir lo que he prometido a mis votantes, ¿no? A China y Rusia le voy a decir, no, no, si yo no hago nada, si estos son los gobernantes, dile a los venezolanos, si yo no, y por tanto evita confrontar con China y Rusia o negociará lo que negocie de venta del petróleo. Marco Rubio se ubica también bien para sus objetivos de futuro presidenciales al satisfacer las ganas de revancha de los provenientes de orígenes latinos, como él mismo, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos que, ya digo, es un mundo donde los que tienen la fuerza, pues son los que van a mandar. Y los árabes no pintan nada, los puedes exterminar. Los negros no pintan nada, los puedes exterminar. Y los blancos del hemisferio occidental, como dijo Nixon de Allende, si se equivocan votando a quien no deben, pues nos los vamos a joder, nos los vamos a fumigar. Y ya veremos cómo. En algunos países será con mayor brutalidad, en otros con menos brutalidad. Y ese es el panorama que tenemos, bastante, bastante clarito y bastante contundente, ¿no? Y que claro, por eso los líderes de todo el mundo han tenido que salir diciendo, no, 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 que se respeten los organismos internacionales. Y habría que decirles, oiga, lean a Hobbes, el del Leviatán, que decía que la ley sin la espada no vale. Ya lo planteó Petro. Hagan ustedes unos cascos azules con capacidad de intervención, con capacidad de frenar al ejército norteamericano, al ejército ruso, al ejército que tenga pretensiones imperiales. Y ese es el escenario, en tanto en cuanto, ya digo, no demos una respuesta contundente, es que, ¿por qué no va a hacer lo mismo con Petro? ¿Por qué no va a hacer lo mismo con Claudia Sheinbaum? Es verdad que es más problemático porque el volumen de intercambio entre México y Estados Unidos es muy alto, un 15%, ¿no? De exportaciones, es más complicado, ¿no? Pero, pero como va a intervenir, ¿y sabes quién se está dando cuenta de esto? Se está dando cuenta la gente que tiene mucha conciencia política. El trino que ha puesto López Obrador es muy contundente, ¿no? Diciendo, oiga, usted es un negociante, pues negocie, deje de robar, no haga caso a los halcones, dejen de carroñear, haga negocios,
pero desde su pragmatismo, no hagan estas barbaridades, porque esto esté rompiendo las bases de cualquier acuerdo. Y como bien nos explicó Max Weber, para que haya comercio tiene que haber reglas, porque ¿cómo voy a hacer negocios contigo si me robas? ¿Cómo voy a hacer negocios contigo si me amenazas? ¿Cómo voy a hacer negocios contigo si no me cumples? Si me llenas de incertidumbre. Ahí no puede haber negocios. Y por tanto te cargas el comercio internacional, ¿no? Entonces te lo puedes robar ¿y cuánto tiempo? ¿Y a cuánta gente vas a tener que matar? ¿Y cuánto va a durar? Y claro, es un paso más en ese escenario que tú y yo hemos hablado alguna vez, de que la salida a la crisis del sistema capitalista en este momento neoliberal, pues la salida es guerra. Y lo que pasa es que si la Segunda Guerra Mundial costó 60 millones de muertos, ¿esta qué nos va a costar? 200 millones de muertos, 300 millones de muertos. Hay gente que dirá, bueno, es poco, a no ser que te toque, ¿no? Pero como hay tanto descerebrado que cree que no le va a tocar, es como la gente que votó a Trump, pensaba que no les iba a tocar, que inmigrantes votando a Trump diciendo, no, va a echar a otros inmigrantes, idiota, te va a echar a ti, como ha ocurrido finalmente, ¿no? O ya digo, esa derecha mexicana estúpida que está pensando que le van a caer las miguitas de la mesa de Trump y con eso van a vivir ellos y sus hijos y sus nietos muy bien, aunque lo pague todo el pueblo mexicano, ¿no? Ya digo, estamos en un momento de, de ruptura de las reglas básicas y que también reclaman buenos diagnósticos y reclamo otra vez carga teórica, Jesús. Yo quiero que los partidos políticos progresistas vuelvan a tener un debate teórico y clarifiquen qué pasa con la democracia liberal, qué pasa con el Estado, qué pasa con las relaciones internacionales, qué pasa con la resolución de conflictos, qué pasa con el futuro del sistema capitalista en un mundo amenazado medioambientalmente. O sea, todas esas cosas hay que discutirlas. Lo que pasa es que también tenemos un problema porque parece que a la política se dedican los más locos o los más tontos. Y eso es un problema. Mi querido Juan Carlos Monedero, yo como siempre quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas aprender tanto de ti, querido amigo. Muchísimas gracias. Bueno, pues no, gracias a ti y me quedo con ganas de hoy de hacer más alertas a la gente y cuidado, que en todos nuestros países, ya digo, estamos viendo a la derecha diciendo que secuestren a nuestros presidentes cuando no coinciden con sus gustos. Estamos viendo a María Corina Machado decir, por fin se va a hacer justicia internacional con Maduro. No, justicia norteamericana porque la justicia internacional que la brinda el Tribunal Penal Internacional, Estados Unidos, está castigando a esos jueces, está castigando a esos jueces, impidiéndoles cualquier tipo de posibilidad de prosperar. Cuidado con las dobles varas de medir. Cuidado con pensar que ustedes se van a librar, porque al final va a regresar a nuestros países, va a regresar a los propios Estados Unidos, ¿no? Y que ojalá la gente entienda lo que ha dicho Lula, que con el secuestro de Nicolás Maduro se ha pasado una línea que es inaceptable que se traspase y que por tanto hoy nuestras democracias en todos nuestros países están mucho más en cuestión y en peligro. Así que le pido a la gente conciencia, lectura, reflexión, coraje y generosidad, que son elementos necesarios para salir de este agujero, que no vamos a salir tirándonos de los pelos como el barón de Munchausen con su caballo. Vamos a salir con buenos diagnósticos y me temo que recuperando el internacionalismo, que es lo que no quiere que exista gente como Donald Trump. El internacionalismo es la mejor pelea contra cualquier pretensión imperial como la que hemos visto en Venezuela secuestrando al presidente de un país. Así que gracias a ti, Jesús.